La arena crujió bajo las botas de Daniel Reed cuando dos guardias lo empujaron hacia adelante por última vez. Aún tenía las manos atadas a la espalda, con la cuerda clavándose en sus muñecas. Los muros de la colonia de Redstone Falls se hacían más pequeños tras con cada paso tambaleante hacia el páramo. «Sigue caminando», dijo el guardia más alto. «No mires atrás». Daniel quiso discutir. Quiso gritar que era inocente, que alguien lo había incriminado por el sabotaje. 3 personas habían muerto cuando falló el soporte vital y alguien tenía que pagar. Las pruebas lo apuntaban a pesar de que dormía en sus aposentos cuando ocurrió. A nadie le importaba la verdad. Necesitaban un villano y Daniel era conveniente. Los guardias cortaron las cuerdas y le arrojaron una pequeña mochila a los pies. Dentro, encontró una sola botella de agua, algunas barritas de comida seca y una manta de emergencia. Quizás 3 días de provisiones y tenía cuidado. «Buena suerte aquí», murmuró el guardia más bajo. Casi parecía arrepentido. Luego se fueron, de regreso a la seguridad de la colonia. Daniel se quedó solo bajo los 2 hijos gemelos de este inhóspito planeta. Olas de calor brillaban sobre los cañones rojos que se extendían ante él. Nada más que rocas y polvo a kilómetros de distancia. Tomó la mochila y empezó a caminar. ¿Qué más podía hacer? Los 2 primeros días fueron los peores. Daniel nunca había salido de los muros de la colonia. Era ingeniero y usaba pasillos con clima controlado y terminales de ordenador. Allí fuera, el calor era agobiante durante el día y el frío nocturno le hacía castañete a los dientes. Racionó el agua con cuidado, pero sabía que no duraría mucho. Al tercer día, encontró cañones. Altas formaciones rocosas rojas se alzaban como antiguas torres. Al menos proporcionaban sombra de los despiadados soles. Daniel exploró con cuidado, buscando cualquier tipo de refugio. Se le había acabado el agua. Se le había acabado la comida. Le quedaba quizá un día más antes de que su cuerpo se rindiera por completo. Dot. Fue entonces cuando vio la entrada de la cueva. Estaba oculta tras una roca caída. Fácil de pasar por alto a menos que estuvieras desesperado y buscaras por todas partes. Daniel se coló por la abertura y sintió un alivio inmediato al sentir el aire fresco sobre su piel quemada por el sol. La cueva se adentraba profundamente en la roca. Daniel usó su linterna de emergencia, un pequeño aparato que funcionaba con energía solar que había cargado durante el día. El túnel se abrió a una enorme cámara, y Daniel dejó de respirar. 5 huevos enormes yacían en el centro de la caverna. Cada uno era del tamaño de un hombre adulto, cubierto de escamas cristalinas que brillaban tenuemente en la oscuridad. Estaban dispuestos en círculo, y el aire a su alrededor relucía con calor. Daniel se acercó lentamente, sin poder creer lo que veía. Había oído las historias de la Tierra, las viejas leyendas sobre dragones. Todos sabían que solo eran mitos, cuentos de hadas contados a niños. Pero allí estaban, reales, sólidos y hermosos. Dot extendió la mano y tocó el huevo más cercano. Estaba tibio, casi caliente. La superficie se sentía lisa como el vidrio, pero resistente como el metal. A través de la cáscara translúcida, pudo ver algo moviéndose en su interior, algo vivo. Entonces notó el problema. Los huevos se estaban enfriando. Su mente de ingeniero se activó automáticamente, analizando la situación. La temperatura estaba bajando. Llevaba un tiempo bajando según la forma en que el brillo se desvanecía. Lo que fuera que mantenía calientes estos huevos había desaparecido. Sin calor, lo que hubiera dentro moriría. Daniel se sentó con fuerza en el suelo de la cueva. Debía seguir adelante. Intentar encontrar otra colonia o asentamiento que pudiera acogerlo. Estos huevos no eran su responsabilidad. Ni siquiera sabía qué eran. En realidad no. Tal vez eran peligrosos. Tal vez estaban mejor muertos. Pero mientras estaba sentado allí en la cueva silenciosa, observando el tenue brillo pulsar suavemente como un latido, no podía irse. Había sido expulsado, olvidado, abandonado a morir en un páramo por personas a las que no les importaba la verdad. Nadie lo había defendido. Nadie había creído en él. La colonia lo había desechado como basura. Estos huevos también habían sido abandonados, dejados solos en la oscuridad, muriendo lentamente. Nadie vendría a salvarlos. Daniel se levantó y se desató la mochila. Dentro, había algunos componentes de su kit de trabajo que había agarrado antes de que el guardia lo arrestara. Cable, una pequeña célula solar, algunas herramientas básicas. No mucho, pero quizás suficiente. Bueno, dijo en voz baja. A los huevos. Me quedaré solo un rato. Solo hasta que descubra cómo mantenerlos calientes.
Tienes que trabajar. La célula solar podría generar energía si la montaras cerca de la entrada de la cueva, donde llegaba la luz del sol. Podría improvisar un elemento calefactor, sencillo con el cable. No sería sofisticado, pero podría funcionar. Tenía que funcionar. Dot. Sí. Trabajó toda la noche construyendo su sistema de calefacción improvisado a la luz de su pequeña lámpara. Daniel habló con los huevos. Les contó sobre su antigua vida, sobre la colonia, sobre cómo terminó aquí. Les dijo que no sabía lo que estaba haciendo, pero que lo haría lo mejor que pudiera. El huevo parecía brillar un poco más mientras trabajaba. Tal vez era su imaginación. Tal vez era esperanza. De cualquier manera, Daniel había encontrado su propósito en la oscuridad. Él cuidaría estos huevos. Alguien tenía que preocuparse. 3 meses lo habían cambiado todo. Daniel apenas se reconoció a sí mismo cuando vio su reflejo en las piscinas de la cueva. Su rostro estaba delgado y curtido, la piel oscurecida por los soles gemelos durante sus viajes de suministro. Sus manos estaban callosas por el trabajo constante, pero sus ojos eran diferentes. Ahora tenían un propósito. El sistema de calefacción había evolucionado desde su primer intento rudimentario hasta convertirse en algo casi elegante. Paneles solares bordeaban la cueva, la entrada como extrañas flores giradas hacia la luz. El cable corría por las paredes en patrones cuidadosos, alimentando con energía las lámparas de calefacción colocadas alrededor de cada huevo. Daniel monitoreaba la temperatura constantemente, ajustando el flujo para mantener todo perfecto, por lo que había nombrado a los huevos. De alguna manera, se sentía bien. Rubí para el patrones de cristal rojo e intenso. Zafiro para el azul y platado. Jade brillaba con reflejos verdes. Ópalo relucía con los colores del arco iris. Ámbar brillaba como la luz del sol capturada. Todos los días los revisaba a cada uno, hablándoles mientras trabajaba. Ruby, tu temperatura bajó medio grado anoche, dijo Daniel mientras ajustaba su lámpara de calefacción. Tuve que recalibrar el sensor. Nada de qué preocuparse. Sin embargo, lo estás haciendo muy bien. La comida había sido un problema al principio. Las barras de comida de la colonia se agotaron después de la primera semana. Daniel había descubierto hongos creciendo en las cuevas más profundas. Extrañas cosas pálidas que sabían fatal, pero que le llenaban el estómago. Se conformó con las pequeñas criaturas parecidas a lagartos que se escabullían entre las rocas. Eran rápidas, pero él era paciente. 2 veces al mes, cuando la luna estaba oscura, Daniel hacía viajes de suministros a la estación minera abandonada, dispersa por el páramo. La mayoría eran vaciados, pero a veces encontraba cosas útiles. Herramientas blancas, una vez una caja entera de celdas de energía que mantenían sus sistemas en funcionamiento durante semanas. Los exploradores de la colonia casi lo atraparon durante su último viaje. Daniel estaba recuperando piezas de un viejo panel solar cuando oyó voces. Se escondió tras un muro derrumbado, apenas respirando, mientras 3 figuras con uniformes de la colonia registraban la estación. El gobernador Cross dice que disparemos en el lugar si encontramos al saboteador. Uno de ellos dijo que es peligroso. Daniel esperó 1 hora después de que se fueran antes de moverse. Le temblaron las manos todo el camino de regreso a la cueva. Todavía lo buscaban. Todavía lo querían muerto. La injusticia lo quemaba, pero la reprimía. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. La tormenta llegó sin previo aviso en su 97º día en las cuevas. Daniel estaba revisando los paneles solares cuando el viento arreció, aullando a través del cañón como un ser vivo. La arena llenó el aire en nubes punzantes. Apenas regresó a la entrada de la cueva cuando la fuerza total lo golpeó. El panel solar se hizo añicos. Daniel escuchó los paneles romperse incluso por encima del rugido del viento. Su corazón se encogió. Sin electricidad, el sistema de calefacción fallaría. Los huevos se enfriarían. Todo por lo que había trabajado se perdería. No pensó que simplemente se movió. Daniel se ató la manta de emergencia alrededor de su cara y volvió a salir a la tormenta. El viento intentó arrancarlo de las rocas. Ese raspó su piel expuesta como cuchillos. No podía ver más allá de unos pocos pies hacia adelante, pero sabía dónde estaba montado cada panel. Los había instalado todos y cada uno de ellos él mismo. Trabajando por el tacto y la memoria, Daniel comenzó las reparaciones. Sus dedos se entumecieron en minutos. El frío era brutal una vez que se puso el sol. Recableó las conexiones, reemplazó los paneles rotos con repuestos que tenía guardados, lo aseguró todo contra el viento aullante. Pasaron las horas. Daniel perdió la sensibilidad en las manos y pies.
Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Conocía los síntomas de la hipotermia por su formación en ingeniería. Sabía que se moría allí afuera, en el frío y la oscuridad. Pero siguió trabajando. Los huevos necesitaban calor. Los huevos lo necesitaban a él. Cuando finalmente regresó a la cueva, las lámparas de calor brillaban fijas y cálidas. Daniel se desplomó junto al huevo de Ruby, demasiado exhausto para siquiera arrastrarse hasta su dormitorio. Su visión se nubló. Su respiración se volvió entrecortada. Sintió el calor del huevo contra su espalda. Sintió el pulso constante de vida en su interior. Al menos estarían bien. Eso era suficiente. Dana despertó caliente. Confundido, abrió los ojos y se encontró acurrucado contra el huevo de Ruby. La cáscara irradiaba calor, más del que debería. Los 5 huevos brillaban con más intensidad que nunca, como si intentaran devolverle el calor. «Gracias», susurró. Algo se movió dentro de la cáscara de Ruby. Un movimiento distintivo, más fuerte que antes. Daniel se incorporó de repente, alerta a pesar del agotamiento. Apretó la oreja contra la superficie cristalina y lo oyó con claridad. Un latido fuerte y constante. Durante la semana siguiente, los movimientos dentro de los 5 huevos aumentaron. Daniel los observaba constantemente, olvidando su anterior experiencia cercana a la muerte y la emoción. Estaban creciendo, fortaleciéndose. Las cáscaras comenzaron a desarrollar grietas finas, finas líneas que se extendían por las superficies cristalinas. «Es hora», les dijo Daniel al 10º día. «Están listos para eclosionar. Estaré aquí mismo, lo prometo». El huevo de Ruby se rompió primero. Una pequeña astilla se desprendió, luego otra. Daniel observó, conteniendo la respiración, como una diminuta garra se abría paso por la abertura. Luego un hocico, luego una cabeza cubierta de escamas rojas que reflejaban la luz de la lámpara como gemas preciosas. Unos ojos dorados parpadearon al mirarlo. El bebé dragón no era más grande que un perro grande, delicado y perfecto. Pió un sonido como campanillas en el viento y miró directamente a Daniel, quien extendió la mano lentamente. El dragón le olió la mano y luego presionó su cálido hocico contra su palma. Daniel sintió lágrimas correr por su rostro. Lo había hecho contra todo pronóstico. Solo en las tierras baldías, expulsado y olvidado que los había salvado. Los otros huevos comenzaron a romperse, porque pronto más dragones se unirían al primero. Daniel sonrió y se acomodó para ayudarlos a entrar al mundo. Su mundo juntos. Los 5 dragones transformaron la cueva de un refugio en un hogar. Zafiro nació en segundo lugar. Sus escamas azules y plateadas brillaban mientras daba sus primeros pasos tambaleantes. Jade la siguió, cautelosa y atenta, incluso como recién nacida. Opal emergió con escamas que parecían cambiar de color a la luz de la lámpara. Ámbar fue la última, saliendo de su huevo con un chirrido emocionado que resonó por la caverna. Daniel pasó cada momento despierto con ellos. Al principio estaban débiles. Tropezaban con patas demasiado largas para sus pequeños cuerpos. Les ayudó a aprender a caminar, sosteniéndolos cuando caían. Chillaban y silbaban para comunicarse. Y Daniel se dio cuenta de que comprendía el significado de cada sonido. Hambre, curiosidad, miedo, comodidad, fácil. Jade, dijo Daniel mientras el dragón verde intentaba escalar una formación rocosa y resbalaba. La atrapó antes de que cayera. Lo conseguirás. Esto requiere práctica. Los dragones crecieron increíblemente rápido. Al final de la primera semana, habían duplicado su tamaño. Para la segunda, eran tan grandes como ponis. Sus movimientos se volvieron más coordinados, más decididos, y eran inteligentes. Daniel siempre había sabido que serían inteligentes, pero no se lo esperaba. Zafiro aprendió a abrir sus contenedores de provisiones observándolo una vez. Jade aprendió a ajustar las lámparas de calor cuando tenía demasiado calor. Ruby empezó a organizar a los demás, dividiendo los demás en grupos a la hora de dormir. Opal parecía sentir sus emociones oprimiéndolo cuando se sentía triste o cansado. Ámbar lo hacía reír con sus travesuras juguetonas, persiguiendo su cola en círculos infinitos. Daniel les enseñó a cazar usando a las pequeñas criaturas que se aventuraban en la cueva. Construyó herramientas de entrenamiento con chatarra, creando objetivos móviles que les ayudaban a desarrollar sus reflejos. Ruby fue la primera en lograrlo, abalanzándose sobre una lagartija con la precisión perfecta. Se la trajo a Daniel con orgullo, dejándola caer a sus pies. «Buena chica», dijo, rascándose detrás de los cuernos, donde a ella le gustaba. «Pero deberías comértelo. Necesitas la comida más».
¿Qué yo? Ruby gorjeó y empujó al lagarto hacia él. No comería hasta que él diera un mordisco primero. Los demás eran iguales. Le traían comida, compartían sus capturas, se aseguraban de que comiera antes que ellos. La emoción oprimía el pecho, pero la salud de Daniel estaba fallando. Intentó ocultárselo a los dragones, pero ellos lo notaron todo. La tos que le atormentaba el cuerpo por la noche, el temblor de sus manos al trabajar, la sangre que a veces escupía en los charcos de la cueva. Las heridas de la tormenta nunca sanaron del todo, y meses de mala nutrición lo habían agotado. Entonces la patrulla militar los encontró. Daniel estaba fuera de la cueva revisando los paneles solares cuando oyó los motores. 3 vehículos voladores aparecieron sobre el borde del cañón, militares y armados. Corrió hacia la entrada de la cueva, pero ya lo habían visto. Objetivo localizado. Una voz retumbó por el altavoz. Daniel leyó: se les ordena rendirse. Las criaturas que albergas pertenecían a la colonia. Dragones emergieron de la cueva detrás de Daniel, atraídos por el ruido y su miedo. Eran jóvenes, pero ya impresionantes. Sus escamas brillaban a la luz del sol. Ruby gruñó, un sonido como el de rocas crujiendo. Los demás la flanquearon, protectores y listos. Son propiedad de la colonia. Continuó la voz. Apártense o serán eliminados. Daniel se colocó frente a los dragones. No son propiedad. Están vivos. Son inteligentes. No pueden llevárselos sin más. Una escotilla se abrió en el vehículo líder y un soldado se asomó con un arma. Daniel vio el momento en que el hombre decidió disparar. Vio cómo apretaba el gatillo. El tiempo pareció ralentizarse. Ruby se movió más rápido de lo que Daniel creía posible. Se abalanzó hacia adelante, colocándose entre Daniel y el soldado. Abrió la boca y brotó fuego. Fuego real, azul, blanco e intenso, derritiendo el arma en las manos del soldado antes de que pudiera disparar. Los otros dragones se unieron. Zafiro y Jade lanzaron fuego al segundo vehículo, obligándolo a retirarse. Las llamas de Opel tenían una extraña cualidad iridiscente que hacía que los instrumentos del tercer vehículo chispearan y fallaran. Amber se lanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente. Su menor tamaño le permitía meterse bajo los vehículos voladores y sobrecalentar sus motores. La patrulla no tenía ninguna posibilidad. En cuestión de minutos, los 3 vehículos estaban dañados y se retiraban, dejando una estela de humo mientras huían hacia la colonia. Los dragones permanecieron juntos, aún gruñendo, asegurándose de que la amenaza hubiera desaparecido. Daniel cayó de rodillas, la adrenalina desvaneciéndose y dejándolo temblando. Ruby se acercó de inmediato, presionando su gran cabeza contra su pecho. Los demás lo rodearon, creando un círculo protector con sus cuerpos. «Me salvaste», susurró Daniel. «De verdad me salvaste», gorjeó Ruby suavemente. Zafiro le acarició el hombro. Habían protegido a su guardián igual que los había protegido a ellos. El vínculo entre ellos era más profundo de lo que Daniel creía. No eran solo animales que había criado. Eran familia. Pero la patrulla informaría. La colonia enviaría más soldados, mejor armados y preparados para los dragones. Ahora sabían dónde estaba la cueva. Quedarse. Aquí significaba la muerte para Daniel y para los dragones. Esa noche, mientras los dragones dormían en un montón de escamas y roncaban suavemente, Daniel estudió los viejos mapas que había rescatado de las estaciones mineras. Corrían rumores de montañas muy al norte, formaciones de cristal que brillaban en la oscuridad. Algunos de los viejos mineros habían hablado de ellas, afirmando haber visto cosas extrañas allí arriba antes de que su equipo fallara, y tuvieron que regresar a las montañas de cristal. Si existían, podrían estar a salvo, lo suficientemente remotas como para que la colonia no pudiera llegar fácilmente, lo suficientemente grandes como para esconder 5 dragones en crecimiento. Era su única oportunidad. Daniel tomó una decisión. Al amanecer, se irían. La cueva había sido su santuario, pero ahora era una trampa. El viaje sería peligroso, pero quedarse sería una muerte segura. Miró a sus dragones dormidos y sonrió a pesar del miedo. Lo habían salvado hoy. Ahora era el momento de salvarlos de nuevo. El páramo se extendía interminable y brutal bajo los hijos gemelos. Daniel caminaba en el centro del grupo mientras los 5 dragones lo rodeaban en una posición protectora. Formación. Ruby tomó la delantera, sus escamas rojas casi invisibles contra las rocas oxidadas. Zafiro y Jade flanqueaba a los costados, sus ojos constantemente buscando amenazas. Opel permaneció cerca de Daniel, percibiendo su creciente debilidad. Amber exploró el frente,
Su energía parecía limitada a pesar de las duras condiciones. Llevaban un mes viajando. Los dragones ahora eran del tamaño de caballos, poderosos y gráciles. Daniel se estaba muriendo. Lo sabía con la certeza de un ingeniero que analiza un sistema defectuoso. La tos había empeorado. La sangre le salía con más frecuencia. Su cuerpo se consumía, apagándose poco a poco. Pero no podía detenerse. Todavía no. Las montañas de cristal estaban cerca. Podía verlas en el horizonte. Enormes formaciones que captaban la luz y la devolvían en patrones de arco iris. Solo unos días más. Podría aguantar unos días más. Se encontraron con otros marginados en la tercera semana de viaje. Un pequeño grupo que vivía en las ruinas de una antigua estación de investigación. Tal vez unas 15 personas que intentaban sobrevivir donde las colonias los habían abandonado. Observaron con asombro cómo se acercaban los dragones, y luego buscaron armas. «¡Espera!», gritó Daniel con voz ronca. «No estamos aquí para hacerle daño a nadie, solo estamos de paso». Una mujer mayor dio un paso al frente con una lanza improvisada en las manos. «Esos son dragones». «¿Dragones de verdad?» «Sí», dijo Daniel simplemente. «Soy Daniel Reed. Me expulsaron de Redstone Falls». Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. «El saboteador». «Dijeron que mataste a 3 personas». «No lo hice. Me incriminaron. Estos dragones, los encontré como huevos. Los crié. Ahora buscamos un lugar seguro». La mujer lo observó un largo momento y luego bajó su lanza. «Me llamo Patricia. Me expulsaron por hablar en contra del gobernador Cross. La mitad de la gente aquí son presos políticos. La otra mitad simplemente tiene mala suerte». Mientras tomaban un café suave hecho con raíces tostadas, Patricia le contó a Daniel sobre las otras colonias. Redstone Falls no era un caso único. En todo el planeta, los asentamientos expulsaban a cualquiera que causara problemas, a cualquiera que hiciera demasiadas preguntas, a cualquiera que no encajara. Los páramos estaban llenando de refugiados. «Cross te busca específicamente», dijo Patricia. «Gran recompensa para quien informe tu ubicación. Quiere esos dragones». «No puede tenerlos», dijo Daniel con firmeza, y luego tosió en su mano. La sangre salpicaba. Su palma. Patricia lo notó, pero no dijo nada. Los dragones no tenían tal contención. Opal se apretó contra el costado de Daniel, sus escamas cálidas y reconfortantes. Ruby gruñó bajo, un sonido protector. Podían sentir que algo andaba mal. Patricia les dio provisiones para el resto del viaje, comida seca, recipientes para agua, incluso algunas medicinas antiguas que no estaba segura de que ayudaran. «Las montañas de cristal», dijo. «Hemos oído historias, extrañas lecturas de energía, estructuras antiguas. Algunos dicen que el planeta mismo está vivo ahí arriba». «Tal vez sí», respondió Dana. «Tal vez de ahí vienen los dragones». Encontraron la estación de investigación abandonada 2 días después. Estaba construida en la ladera de un acantilado, oculta a la vista aérea. La puerta colgaba abierta, crujiendo con el viento. Dentro, la mayor parte del equipo estaba arruinado, pero Daniel encontró terminales de datos que aún tenían energía de celdas de emergencia que pasó horas descargando todo lo que pudo. Informes sobre estudios geológicos, estudios biológicos, y están enterrados en archivos cifrados. Apenas logró descifrar la verdad sobre los dragones. Fueron diseñados, creados hace siglos por los primeros colonos que llegaron a este planeta, no como armas, sino como guardianes. El planeta había sido hostil, lleno de depredadores masivos y peligros ambientales. Los colonos necesitaban protectores que pudieran sobrevivir a las duras condiciones, que fueran lo suficientemente inteligentes como para trabajar con humanos, que pudieran vincularse y ser leales. El proyecto Dragón tuvo un éxito que superó todas las expectativas. Durante 100 años, dragones y humanos convivieron, pero entonces la política cambió. Llegaron nuevos gobernantes que vieron a los dragones como amenazas a su poder. Fueron cazados, asesinados, llevados a la extinción. O eso creían todos. Daniel imprimió los archivos y los guardó en su mochila. Esta era la prueba de que los dragones estaban destinados a estar aquí. La prueba de que eran socios, no propiedad. También encontró medicamentos en la estación de investigación. Medicamentos de verdad almacenados en gabinetes con clima controlado. Daniel se inyectó antibióticos y tomó pastillas para el dolor. Le ayudó un poco, lo suficiente para seguir adelante. Las montañas de cristal se alzaban. Ante ellos,
como un muro en el borde del mundo. Los dragones se movían más rápido, emocionados y ansiosos. Parecían reconocer algo en este lugar. Ruby piaba constantemente, un sonido alegre que Daniel nunca le había oído. Escalaron durante 2 días, siguiendo caminos entre formaciones de cristal que zumbaban con energía. El aire se sentía diferente allí, cargado, vivo. El escáner portátil de Daniel se volvió loco con lecturas que no podía interpretar. La entrada al sistema principal de cavernas era enorme, lo suficientemente grande como para que 10 dragones caminaran uno al lado del otro. Dentro, los cristales brillaban con luz propia. Los respiraderos geotérmicos proporcionaban calor natural. Charcos de agua limpia reflejaban los colores del arco iris. Era perfecto, un paraíso para dragones. Daniel llegó al centro de la cámara más grande antes de que sus piernas fallaran. Se desplomó sobre el liso suelo de cristal, tosiendo sangre que parecía negra bajo la extraña luz. Su visión se nubló. Sentía como si le aplastaran el pecho. El dragón lo rodeó de inmediato. Gemieron, un sonido lastimero que resonó por las cavernas. Ruby apoyó la cabeza en su pecho. Zafiro se apretó contra su costado izquierdo. Jade estaba a la derecha. Opal se acurrucó alrededor de sus piernas. Ámbar yacía sobre sus pies. «Lo siento», susurró Daniel. «Te traje aquí. Eso está bien. Es suficiente. Ahora estarás a salvo». Ruby gruñó, un sonido de negación y dolor. Los otros dragones se unieron, sus voces armonizando de una manera que hizo vibrar y cantar a los cristales a su alrededor. Daniel sintió un calor que se extendía por su cuerpo. Sintió que algo imposible sucedía. Entonces todo se oscureció. Daniel despertó en un silencio absoluto. Ningún sonido excepto su propia respiración, firme y fuerte. Sus ojos se abrieron lentamente, adaptándose al suave resplandor de la caverna de cristal. Los dragones aún estaban a su alrededor, pero eran diferentes de alguna manera. Sus escamas pulsaban con luz al ritmo de los cristales que los rodeaban. Se incorporó y no le dolía nada. El dolor constante en su pecho había desaparecido. La debilidad que lo había atormentado durante meses se había desvanecido. Daniel se miró las manos y las vio firmes, fuertes, como solían ser. Mejor que antes. «¿Qué pasó?», preguntó en voz alta. Ruby levantó la cabeza y gorjeó. El sonido resonó en la mente de Daniel, y de repente comprendió. No eran palabras exactas, sino significado. Calidez, seguridad, juntos, hogar. El vínculo entre ellos se había profundizado. Daniel podía sentir las emociones de los 5 dragones. Sus pensamientos rozaban los suyos como suaves olas. Lo habían salvado como los había salvado a ellos. Pero esto era más que un rescate. Era una transformación. Zafiro se acercó a una de las formaciones de cristal y apoyó la cabeza contra ella. El cristal se iluminó. Una brillante luz azul se extendió por las vetas de la roca. Imágenes inundaron la mente de Daniel. Historia. La historia antigua de este planeta. Los cristales estaban vivos. No vida como la entendían los humanos, sino conciencia expandida a través del tiempo geológico. Las montañas eran un vasto organismo que había existido durante millones de años. Había creado a los dragones como extensiones de sí mismo, como guardianes para proteger el ecosistema del planeta. Cuando los humanos llegaron y crearon sus propios dragones, sin saberlo, se conectaron con algo antiguo. La montaña había aceptado a estos nuevos dragones, los había reconocido como parientes. Y cuando esos dragones casi se extinguieron, la montaña había esperado, paciente y eterna, a que regresaran. Daniel comprendió ahora por qué había sido sanado. Los dragones habían llamado a la montaña en busca de ayuda, y la montaña había respondido. El vínculo entre Daniel y los dragones era real, forjado durante meses de cuidado y sacrificio. La montaña reconoció ese vínculo como sagrado, el tipo de asociación que había pretendido desde el principio. Pasaron 3 días, suspiros, en las cavernas de cristal. Daniel sintió que la fuerza regresaba más allá de la que había perdido. Sus sentidos se agudizaron. Podía ver mejor en la oscuridad, oír sonidos en frecuencias que deberían haber sido imposibles. La conexión con los dragones se fortaleció con cada hora que pasaba en el 4.º día. La montaña le habló directamente, no con palabras, sino con conceptos que florecieron en su mente como flores. El planeta estaba cambiando. Las colonias se expandían, dañando ecosistemas, alterando antiguos equilibrios. La montaña necesitaba guardianes de nuevo. Daniel y los dragones estaban. El comienzo de algo necesario. Entonces sonó la alarma.
Daniel había instalado sensores de movimiento en la entrada de la caverna con equipo de la estación de investigación. Ahora emitían advertencias a través de su terminal portátil. Se acercaban múltiples vehículos, de grado militar, armados y listos para la lucha. El gobernador Cross los había encontrado. Daniel se encontraba en la cámara principal con los 5 dragones desplegados tras él. Ahora eran enormes. Habían crecido completamente en pocas semanas gracias a la influencia de las montañas. Las escamas rubí brillaban como metal fundido. El zafiro crepitaba con energía. La piel verde de jade parecía cambiar y transformarse, casi invisible contra el fondo de cristal. Las escamas iridiscentes de Ope proyectaban una luz arcoíris en todas direcciones. El ámbar resplandecía como fuego capturado. La fuerza de asalto entró con cuidado, con las armas listas. 20 soldados con equipo de combate completo, seguidos por el propio gobernador Cross. Era un hombre alto, de cabello gris y mirada fría, que veía a los dragones como herramientas y a las personas como problemas por resolver. Daniel Recross gritó: «Nos han dejado en una buena persecución, pero ya se acabó. Entreguen a las criaturas y tal vez los deje vivir». «No son criaturas», respondió Daniel con calma. «Son seres inteligentes y están bajo mi protección». Cross rió. «¿Tu protección? Eres un ingeniero caído en desgracia que debería haber muerto en el páramo. En cambio, te topaste con el recurso más valioso de este planeta. ¿Sabes qué aplicaciones militares tienen esas cosas? Las colonias pagarán fortunas por fuego de dragón. No están a la venta. No son armas, y no te las vas a llevar». Daniel sacó los archivos de datos que había copiado de la estación de investigación y activó una transmisión a todas las frecuencias de la colonia. Su voz resonó por todo el planeta mientras leía la verdad sobre el programa de dragones, sobre cómo los dragones estaban destinados a ser compañeros. Mostró las pruebas de la corrupción de Cross, sus órdenes ilegales de exilio, sus planes de convertir en arma cualquier cosa que pudiera controlar. Los soldados dudaron. Algunos bajaron las armas. La verdad se extendía más rápido de lo que Cross podía contenerla. «Mátenlos», ordenó Cross. «Mátenlos a todos». Pero los soldados no se movieron. Habían oído la transmisión, habían visto la prueba. Algunos tenían familiares que fueron expulsados, amigos que desaparecieron por hacer preguntas. Habían terminado de seguir las órdenes de Tyrant. Cross sacó su propia arma y apuntó a Daniel. Ruby se movió al instante, pero estaba demasiado lejos. El disparo impactaría antes de que pudiera interferir. Entonces la montaña se movió. Formaciones de cristal surgieron del suelo, creando una barrera entre Daniel y Cross. Toda la caverna se iluminó como si un sol hubiera nacido en su corazón. Los soldados retrocedieron aterrorizados cuando las paredes parecieron cobrar vida al sentir que una presencia llenaba el espacio, antigua, vasta y consciente. La montaña había elegido su lado. Había reconocido a Daniel como un verdadero guardián y lo protegería. Cross disparó a los cristales, pero los disparos rebotaron inofensivamente. Gritó de rabia e intentó correr, pero formaciones de cristal crecieron alrededor de sus pies, atrapándolo en el lugar. Estaba atrapado, retenido por el propio planeta hasta que se pudiera emitir el juicio. Los soldados dejaron caer sus armas y se arrodillaron, no para Cross ni para Daniel, sino para algo más grande que ambos: la montaña, los dragones, el vínculo entre todos los seres vivos que ha sido olvidado pero nunca roto del todo. Daniel miró a Ruby y sintió su feroz orgullo a través de su conexión. Tenían una, pero esto era solo el comienzo. La transmisión lo cambió todo. En cuestión de horas, los mensajes inundaron todas las colonias del planeta. Las personas expulsadas dieron a conocer sus propias historias. La evidencia de corrupción se extendió como un reguero de pólvora. Toda la administración del gobernador Cross colapsó mientras los funcionarios se apresuraban a distanciarse de sus crímenes. Los soldados que habían venido a capturar a los dragones terminaron quedándose como testigos. Dijeron la verdad sobre lo que vieron en las montañas de cristal, sobre dragones defendiendo a su guardián, sobre un planeta vivo y consciente, sobre Daniel Red, quien había sido inocente todo el tiempo. Cross fue arrestado por su propia gente. Se lo llevaron encadenado de vuelta a Redstone Falls para enfrentar la justicia por las muertes que había causado y las vidas que había arruinado. Daniel lo vio irse y no sintió nada. Ninguna satisfacción, solo alivio de que todo hubiera terminado. Patricia llegó con los otros marginados 3 días después. Llegaron en un convoy de vehículos recuperados trayendo noticias de las colonias. Se habían desatado disturbios en varios asentamientos. La gente exigía reformas,
exigía la verdad. El sistema de exilio estaba siendo desmantelado. A todos los que habían sido expulsados se les ofrecía la oportunidad de regresar a casa. «¿Quieren que regreses?», Patricia le dijo a Daniel. «Te ofrecen un puesto como ingeniero jefe, indultos completos, compensación por todo lo que perdiste. Quieren enmendar lo sucedido». Daniel estaba de pie en la entrada de las cavernas de cristal con Ruby a su lado. El dragón había crecido aún más, ahora del tamaño de un pequeño edificio. Los demás eran iguales, magníficos y poderosos. Ahora podían volar. Sus alas los llevaban por los cañones en elegantes arcos que lo dejaban sin aliento. «Agradezco la oferta», dijo Daniel, «pero mi lugar está aquí en las tierras baldías». «Esto no es una tierra baldía». «Ya no». Daniel señaló las montañas que los rodeaban. «Aquí es donde pertenecen los dragones, donde están a salvo, y alguien debe asegurarse de que siga siendo así». Otros marginados decidieron quedarse con él. Personas que habían encontrado la libertad lejos de las colonias, que habían forjado nuevas vidas en las duras tierras. Juntos, establecieron el santuario de la montaña de cristal. No una colonia, sino una comunidad. Un lugar donde cualquiera podía venir en busca de una segunda oportunidad. Daniel usa sus habilidades de ingeniería para construir infraestructura sostenible. Colectores solares, purificación de agua, invernaderos que cultivaban alimentos en un clima riguroso. Los dragones ayudaron con la construcción pesada. Su fuego era perfecto para moldear metal y cristal, lo que habría llevado años. Solo tomó meses con dragones y humanos, bufidos, trabajando juntos. Se descubrieron más huevos de dragón en otras cordilleras del planeta. La transmisión había despertado algo en el planeta mismo, llamando a los antiguos guardianes de vuelta. Cada nidada de huevos fue llevada al santuario, donde pudieron eclosionar de forma segura, donde pudieron vincularse con humanos que comprendían su propósito. Daniel enseñó a otros a cuidar huevos de dragón, a construir sistemas de calefacción, a ganarse su confianza. No todos pudieron vincularse con un dragón, pero quienes lo hicieron formaron alianzas que los cambiaron para siempre. La montaña eligió con cuidado, conectando dragones con humanos con el corazón adecuado. Ruby puso sus propios huevos 6 meses después de la fundación del santuario. 5 hermosos huevos con cáscaras cristalinas, iguales a los que Daniel había encontrado. Los colocó en una cámara cerca de donde dormía, y él comprendió el honor que le estaba otorgando. Eran suyos para protegerlos hasta que eclosionaran. El ciclo continuaría. Guardián y protegido, humano y dragón, unidos por la calidez, la confianza y el amor. 1 año después de su exilio, Daniel se encontraba en un pico cristalino contemplando la puesta de sol. Ambos hijos descendieron juntos, pintando el cielo con colores innombrables. Los 5 dragones descansaban a su alrededor, sus escamas reflejando la luz. Abajo, el santuario se extendía por el valle. Hogares y jardines. Personas y dragones conviviendo como debían. Una nave apareció en órbita. No era una nave colonial, sino algo más, algo alienígena. Los escáneres lo habían detectado horas atrás. Atraído por las señales energéticas de las montañas de cristal. El primer contacto con otra civilización. Allí, gracias a los dragones, Daniel sintió la presencia de Ruby en su mente. Curiosidad, emoción, una sensación de destino desplegándose. La montaña susurró a través de los cristales, antigua y paciente. Por eso se habían creado los guardianes, no solo para proteger un planeta, sino para salvar la brecha entre las especies, para mostrarle a la galaxia lo que era posible cuando diferentes seres elegían la cooperación en lugar de la conquista. La nave alienígena descendió lenta y cuidadosamente, transmitiendo intenciones pacíficas en 1000 idiomas. Daniel sonrió y posó la mano sobre las escamas de Ruby. Era cálida, siempre cálida, como cuando encontró su huevo en la oscuridad de una cueva. Cuando decidió quedarse, aunque el mundo lo había expulsado, su colonia lo olvidó, lo abandonó y lo dejó morir. Pero los dragones lo recordaban. Recordaban su calor cuando tenían frío, su protección cuando estaban indefensos, su amor cuando estaban solos, y ellos le habían dado todo a cambio. Propósito, familia, un futuro que valiera la pena construir. Daniel activó su comunicador. Este es el santuario de la montaña de cristal. Recibimos sus pacíficas intenciones y les damos la bienvenida. Por favor, aterricen en el valle. Tenemos mucho que discutir. Ruby extendió sus alas, enormes y poderosas. Los otros dragones hicieron lo mismo. Juntos, alzaron el vuelo, ascendiendo en espiral hacia la nave alienígena en un despliegue de belleza y fuerza.
Daniel los vio irse y sintió lágrimas en su rostro. Lágrimas de felicidad esta vez por haber sido expulsado y olvidado. Pero en la oscuridad de una cueva, custodiando huevos que a nadie más le importaban, había encontrado algo precioso. Había encontrado el amor. Había encontrado una familia. Había encontrado un hogar. Los dragones nunca habían olvidado su calidez, y él nunca olvidaría la de ellos. Este era solo el comienzo de su historia.